El día de hoy estamos aquí en las instalaciones de la Semarnat. Vamos a entrevistar el día de hoy al doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, para poder transmitir esta entrevista en internet, y esa misma entrevista será publicada en la revista Legatos. Está con nosotros también el maestro Javier Huerta, director de la revista Legatos, y le vamos a pedir al doctor Lacy si nos pudiera presentar. Sí, claro que sí. Pues yo soy ingeniero ambiental, egresado de la UAM Azcapotzalco. Me dedico a cuestiones de química atmosférica. He hecho actividades tanto de investigación, de consultoría, como de trabajo en el sector público. Y actualmente tengo a mi cargo la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, en donde básicamente lo que hago es toda la negociación de cambio climático por parte de México desde los aspectos técnicos. Tengo también que elaborar los informes sobre el estado del medio ambiente en nuestro país, y elaboramos todos los planes y programas de medio ambiente de la presente administración. Sin duda, uno de los grandes temas en los últimos meses ha sido precisamente la cumbre sobre el cambio climático. Y hubo muchos eventos preparativos para la cumbre. Así es. Nos gustaría saber de todos estos proyectos regionales, por cada uno de los países, por ONGs, ¿qué fue lo más importante que se presentó? Bueno, en realidad cada país ha hecho una gestión climática pues en función de su desarrollo, pero también en función de su interés sobre el tema. En México los temas ambientales desde un principio han sido pues altamente relevantes, y cuando digo desde un principio me refiero desde que Naciones Unidas empezó a solicitar que las políticas públicas incluyeran el tema ambiental en los años de los 70. En el 72, por ejemplo, se hizo pues una primera reunión mundial, y en México pues rápidamente en el 75 se inauguró la primera carrera de ingeniería ambiental en la UAM Azcapotzalco. Entonces, afortunadamente esta postura, vanguardista en muchos aspectos dentro de los países en desarrollo, nos ha permitido tener una política pública ambiental muy avanzada y también muy integral. En materia de cambio climático, México fue el primer país que literalmente firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas después de la Cumbre de Río en 1992, y después ratificó este acuerdo, y a raíz de eso ha estado elaborando distintas componentes de la gestión climática a nivel nacional, que acabaron consagrándose en una Ley General de Cambio Climático aprobada por el Congreso en el 2012. Ningún otro país en desarrollo tiene la ley que nosotros tenemos. Y nuestra ley nos da un marco institucional muy importante. ¿Por qué? Porque a raíz de la ley surge el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, surge, por ejemplo, una comisión intersecretarial de 14 secretarías de Estado que tienen un consejo asesor, en este caso presidido por el doctor Mario Molina, que como todos ustedes saben recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones en la destrucción de la capa de ozono, y que sigue haciendo investigación de química atmosférica a nivel planetario, ya relacionada con cambio climático. Y tenemos nosotros un fondo de cambio climático, a través del cual estamos precisamente fomentando acciones tanto educativas como de investigación y de fomento de soluciones, ¿no? Y tenemos una institucionalidad que nos da la fortaleza para poder hacer compromisos de largo plazo, que eso fue lo que acabamos haciendo ahora recientemente en París. O sea, México fue el primer país en desarrollo que presentó sus propuestas de compromisos nacionalmente determinadas, se llaman
en el acrónimo en inglés INDCs, ¿no? Y llegó con una propuesta muy agresiva de reducción de gases de efecto invernadero, y todo esto pues nos ha dado la oportunidad pues de ser también de los primeros países en recibir fondos para el desarrollo de proyectos, fondos internacionales de proyectos de mitigación. A propuesta de México se creó el Fondo Verde Climático Mundial, y este fondo expidió sus primeros pues, recursos para 5 proyectos, y uno de ellos se va a realizar en México, y esto fue justo antes de la Cumbre de París. Lo que ahorita traté de decirte pues es que lo que ha sucedido en México es excepcional, pero no es una casualidad, sino surge de toda una pues diplomacia internacional de nuestro país a favor del medio ambiente, que hace que podamos asumir compromisos cada vez más complejos y de mayor alcance. Si me permite, doctor, Sí. A mí me gustaría que usted desarrollara algún planteamiento respecto a la cumbre de Tiquipaya en Bolivia. Ajá. Porque en esta cumbre se supone que es una cumbre de los pueblos del sur del mundo, Sí. que se reunieron en el mes de octubre del año pasado para fijar una postura que llevarían a la cumbre de París. Uh-huh. ¿Qué diferencias hay entre la política ambiental de México con respecto a los países del sur de América? Bueno, hay algunas similitudes que yo quisiera destacar primero. Por ejemplo, la inclusión de los derechos humanos, desagregando estos derechos en algunas particularidades. Por ejemplo, los derechos de los grupos indígenas. México es de los países que ha sostenido precisamente la necesaria inclusión de los derechos de los grupos indígenas en las políticas tanto de reducción de gases de efecto invernadero como de adaptación, así como un apartado especial que se ha hecho de la Convención Marco sobre pérdidas y daños. Muchas veces estas pérdidas y daños que se dan en islas principalmente, en países insulares, derivan en la extinción pues, de un grupo indígena, ¿no? Para efectos de las políticas globales, pues es necesario asumir una responsabilidad con respecto a esos grupos indígenas, que algunos de ellos literalmente pues, se ven amenazados en su existencia por las modificaciones del clima, ¿no? En especial por el aumento de los niveles del mar. Pero también México, en cuanto a derechos humanos, ha resaltado la necesidad de la equidad de género. Entonces, estos elementos están presentes en este tipo de políticas muy sociales, en donde pues, el respeto a la integridad humana es parte de una política pública, pero de Estado, y es una parte importante. En las negociaciones de cambio climático hay algunas demandas, por ejemplo, que los países bolivarianos estuvieron haciendo durante el Acuerdo de París y en otras reuniones de las partes, en otras COPs, ¿sí? Que eran básicamente pues, establecer un tribunal de justicia climática. Entonces aquellos que no cumplieran o aquellos que no colaboraran, bueno, que fueran sancionados, ¿no? La verdad es que eso en la diplomacia internacional es muy difícil, o sea, no hay ningún acuerdo de ningún tema de carácter social o ambiental o inclusive hasta económico que tenga un tribunal de esas características. Entonces se hizo la propuesta, pero no avanzó mucho, o sea, había muy poca receptividad por parte de los países desarrollados, pero también los países árabes, o sea, países que de alguna manera, como China, ¿no? O la India, que no aceptaban ser juzgados, porque una vez que se establece un tribunal se juzga a todos, ¿no? Entonces no querían ser
literalmente juzgados por una actitud climática, ¿no? Y sancionados también. Una de las pretensiones era pues el pago de daños y perjuicios, ¿no? Exactamente. Estas cuotas históricas que se han establecido, que parece ser un argumento sí. muy fuerte de un grupo de activistas frente al criterio que tienen a veces los países, sobre todo los países desarrollados. Sí. Una idea que, por ejemplo, sí se aceptó de estos grupos fue el de denominar, entre otras cosas, al planeta como Madre Tierra, ¿no? No es el concepto que se acarrea a lo largo de todo el acuerdo, pero sí se dice que bueno, que el Acuerdo de París, entre otras cosas, es para proteger la Madre Tierra en la concepción que muchos de nuestros grupos indígenas tenemos, ¿no? Entonces, esa parte cultural sí se reconoció, porque es cierto que la denominación de Madre Tierra no es nada más propio de los grupos indígenas de Latinoamérica, sino también de África o de Asia, entonces sí, y también de los países insulares. Entonces ese concepto pues sí se metió porque era relevante en las discusiones, ¿no? Otro concepto que pues fue muy difícil de manejar, pero que es uno de los, que se convirtió en uno de los principios de la convención y que se fue matizando conforme iba avanzando el tiempo desde que se aprobó la convención en 92 hasta la fecha, es el de la polaridad entre ricos y pobres, entre países desarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces, somos diferentes. Entonces, hay un principio de la convención que es de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que ha ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, cuando se firma la convención en el 92, pues China no era la potencia ni económica, ni tecnológica, ni tampoco política que es ahora. Entonces, bueno, se agregó que este principio de diferenciación tenía que evolucionar hacia las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, este principio de diferenciación ya toma en cuenta eso, las circunstancias actuales y las condiciones específicas de los países en el momento en que se aplican o que se vayan a aplicar estas medidas derivadas del Acuerdo de París. Por ejemplo, les doy dos casos que son particularmente relevantes para la gestión climática global. Ustedes saben que, bueno, Japón es uno de los grandes emisores de gas de efecto invernadero, tenía una huella de carbono relativamente baja y había hecho un plan para reducir sus emisiones hasta que le llegó el tsunami, ¿no? Entonces, después del tsunami tuvo que apagar todas sus plantas nucleares y prender sus carboeléctricas. Entonces, bajo esas circunstancias le fue imposible cumplir con sus compromisos del protocolo de Kioto. Como ya no podía cumplir las reducciones del protocolo de Kioto, decidió crear un fondo de apoyo multilateral y bilateral, y eso fue pues como una medida de compensación, ¿no? Ese es un caso muy particular. Pero otro caso que fue ampliamente discutido pues es el de los países árabes que solo venden petróleo y que no pueden dejar de vender combustibles fósiles, que es el corazón del problema del cambio climático. Entonces ellos dicen, oigan, pues nosotros, a diferencia de, no sé, Estados Unidos o la misma China o México, que tienen muy diversos recursos, pues nosotros nada más tenemos arena y petróleo. Pues, ¿qué vamos a vender? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, por favor, pues somos diferentes, ¿no? Entonces sí les pediríamos pues que no nos obliguen a cerrar el país y tener que emigrar a otras latitudes. Entonces, son de las discusiones que se tienen a nivel internacional y que uno, cuando hace un acuerdo, pues tiene que negociarlas. El acuerdo no puede salir 100% como uno quisiera. De hecho, pues eso es lo que dicen los embajadores y diplomáticos ambientales, ¿no? Si alguno de los grupos negociadores sale plenamente satisfecho, quiere decir que no fue un buen acuerdo, porque seguramente habrá algunos otros grupos que salieron plenamente afectados, ¿no? Así es. Con lo posible. Así es. En esta parte de lo posible, ¿cuáles son
los compromisos más destacados de México? O sea, ¿cómo vamos a entrar a reducir la emisión de gases para efecto invernadero? Bueno, México se está comprometiendo a reducir de manera voluntaria y sin ayuda internacional el 22% de sus gases de efecto invernadero y el 51% de las partículas negras de hollín. O sea, los gases de efecto invernadero son cerca de 16 compuestos o grupos de compuestos que están calentando la atmósfera y que tienen un origen antropogénico. Pero además de gases hay partículas, y dentro de las partículas las negras, las de color negro, porque no, el color negro no existe, pero digamos las partículas que surgen, por ejemplo, de incendios forestales, de la quema de combustóleo, de carbón, de diésel, ¿no? Son muy dañinas a la salud y también acumulan mucho calor en la atmósfera. Entonces nosotros estamos comprometiendo también esa reducción. Adicionalmente, estamos comprometiendo un conjunto de acciones para adaptarnos al cambio climático. Y dentro de ese conjunto de acciones están, por ejemplo, lograr una deforestación cero. Y todo esto que les estoy platicando tiene que suceder entre el año 2020 y el 2030. Entonces México propuso y se está comprometiendo a que en un periodo de 10 años literalmente logremos una inflexión en la curva de emisiones, más o menos con un pico en el año 2026. Entonces, en resumidas cuentas, estamos ofreciendo descarbonizar nuestra economía, desacoplar las emisiones de compuestos de efecto invernadero del crecimiento económico de aquí a 15 años. Ese es el compromiso de nuestro país. ¿Y sobre las energías limpias? Para lograr esto, lo que necesitamos hacer es primero cumplir la meta que viene en la Ley General de Cambio Climático y las leyes de la reforma energética, que es un despacho de energía limpia en un 35% en el año 2024. Pero como el compromiso es 2020-2030, entonces en el año 2030 ese despacho de energía limpia va a ser 43%. ¿Y sí contamos con la tecnología? Nosotros no desarrollamos la tecnología, sino nosotros la adquirimos. Entonces parte del Acuerdo de París es que haya transferencia tecnológica. O sea, realmente nosotros no estamos inventando, por ejemplo, celdas fotovoltaicas o generadores eólicos. No nos hemos distinguido en las últimas décadas en la tecnología que nos va a dar un futuro de bajo carbono. Entonces tenemos que adquirir esa tecnología y la adquisición de esa tecnología es muy cara. Entonces sí tenemos que hacer acuerdos especiales. Una de las negociaciones más agresivas que hubo por parte de la delegación mexicana fue en ese aspecto. Nosotros dijimos e insistimos mucho que cada vez que se diera un apoyo financiero de los países ricos hacia los países en desarrollo, se diera atado a una transferencia tecnológica, que no fuera un crédito para que nosotros compráramos cosas a los países ricos. La mayor parte de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es parte del protocolo de Kioto, han sido financiamientos para proyectos de compra de alto valor en otros países y que, bueno, pues literalmente nos crean una deuda, ¿no? Gracias, doctor. Creo yo que el tema del desarrollo tecnológico es un tema muy complejo que justamente atraviesa por esta tendencia que ha habido a lo largo de la historia de los países en desarrollo, ante la ausencia de tecnología hay que comprar tecnología. Sin embargo, esa tendencia lo que ha provocado es que los países en desarrollo no desarrollen tecnología y que de alguna manera
queden a expensas del desarrollo de la tecnología de los países industrializados. Sí, y esto de alguna manera ha provocado que los grandes monopolios transnacionales se enquisten en áreas estratégicas de la industria local y provoquen una mayor dependencia tecnológica. No sé si usted está de acuerdo con el razonamiento que hacemos, pero a mí me gustaría saber si México está en condiciones de desarrollar tecnología para romper con esta cadena de dependencias, porque creo que en el debate que se ha desarrollado en el mundo en torno al cambio climático, hay algunos que están viendo que el desarrollo de las tecnologías limpias puede ser otro nicho para la inversión de capital de las grandes empresas transnacionales. Ejemplo, los campos eólicos que están aquí en La Ventosa, en el Istmo de Tehuantepec, en Baja California, y no estoy muy seguro en qué otra parte, ¿no? Pero que de alguna manera son empresas multinacionales que ya están explotando la energía eólica, y que eso también está provocando daños importantes al suelo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, coincido plenamente, y hay algunos nichos en los cuales, por ejemplo, México se ha podido destacar, pero que no ha continuado desarrollando tecnología. Por ejemplo, la construcción de presas, ¿no? Entonces somos buenos constructores de grandes presas o presas medianas, tanto para fines de generación eléctrica como para fines de riego agrícola, pero no hemos desarrollado la mini hidroeléctrica, o no hemos desarrollado tecnologías avanzadas de aprovechamiento de corrientes de agua, ¿no? Somos y llegamos a ser completamente autosuficientes en tecnología de geotermia, pero no hemos podido, más bien, no desarrollamos, por ejemplo, ya tecnologías de perforación directa, tecnologías de roca seca, tecnologías avanzadas de geotermia que ahora empiezan a dominar, ¿no? Las bombas de calor geotérmico para aplicaciones domésticas, industriales, de servicios. Entonces, todo ese tipo de desarrollos que ahora empiezan a dominar en la industria energética, sí está en manos de empresas multinacionales, y sí van a venir, o sea, eso es inevitable, como vinieron los automóviles, ¿no? Entonces, ahorita nosotros hemos estado inclusive platicando pues con el sector empresarial mexicano, con muchos otros sectores dentro del gobierno, diciendo, bueno, un escenario deseable es que tengamos una transferencia tecnológica como la que tuvimos o la que tenemos en la industria automotriz. O sea, ¿qué nos gustaría ver al menos como escenario de bajo carbono en México desde el punto de vista industrial? Pues nos gustaría ver empresas que fabriquen generadores eólicos de todo tipo de tamaños o celdas fotovoltaicas con proveedores nacionales, con mexicanos haciendo el trabajo, pero que tengan un buen salario, empleos verdes, ¿no? Y que las empresas generen riqueza, que no nada más sea la compraventa de equipos, ¿no? Como en muchos otros sectores nada más hacemos compraventa de equipos, es el caso de algunos electrónicos, ¿no? Hay que hacer maquila, sí, pero que esa maquila tenga proveeduría o cadenas de proveeduría productiva que genere riqueza para nuestro país. ¿Qué nos gustaría también ver? Pues mayor inversión en tecnología. Entonces México en la COP21 en París se adhirió a una iniciativa convocada por Bill Gates, en donde se adhirieron varios países, más de 30 países, que se llama Mission Innovation. Entonces el compromiso es duplicar la cantidad de dinero que le dedicamos a investigación, pero en el sector energético nada más, e investigación que cambie las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de breakthroughs, como dicen los norteamericanos, de cosas que pueden radicalmente modificar nuestro estilo de vida pueden suceder en la energía? Pues por ejemplo que de repente en lugar de tener un auto a gasolina tengamos un auto eléctrico
con una batería en casa que se cargue con una celda solar. Entonces no dependeríamos de una industria petrolera, ni dependeríamos de estaciones de servicio para poder tener una movilidad como la que actualmente gozamos de un auto eléctrico, ¿no? Con un auto de gasolina o de un auto a diésel. También, por ejemplo, ¿qué cosas pueden cambiar nuestra vida sustancialmente? Pues un conjunto de elementos que me permitan evitar la quema de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero. Los calentadores solares, aparatos de todo tipo que actualmente pues, nos hacen la vida fácil, pero que de alguna manera nosotros lo podemos cargar con motricidad humana o con solar o con un buen manejo de nuestros propios residuos domésticos, ¿no? La independencia, la desconexión de las grandes redes industriales de abastecimiento energético es muy importante. O sea, solucionar no el problema desde el punto de vista de la oferta de la energía, sino desde la demanda de la energía. Si nosotros no demandamos energía, pues las plantas que están generando los grandes problemas de emisiones de gas de efecto invernadero tendrían que cerrar. Y eso es la descarbonización profunda, ¿no? Es llegar a un balance neto cero del crecimiento económico en cuanto a contaminación al aire. Y eso está escrito más o menos en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París se dice que, bueno, vamos a tratar de evitar que la temperatura del planeta aumente 1.5 grados y que en la segunda mitad del siglo vamos a balancear las emisiones antropogénicas, o sea, las emisiones de los humanos, con los sumideros de carbón, ya sea naturales como los bosques, los océanos, ¿no? O ya sea industriales, como es el caso de la captura de carbono en grandes plantas termoeléctricas o en cementeras o en plantas del acero o en plantas del vidrio. Capturar el CO2 y hacer un depósito o un almacenamiento geológico. Entonces, el concepto quedó plasmado ahí en el acuerdo. Balance de emisiones con sumideros, de tal forma que encontremos una neutralidad en el desarrollo pues de nuestras economías y que ese desarrollo sea realmente sustentable. O sea, tenemos que evitar llegar a 1.5 y luego mantener así las cosas para que no cambie el planeta que hemos conocido y a través del cual hemos logrado pues una civilización que es la que nos da la posibilidad de grabar aquí, pasar a internet, traer esta ropa, estar activos, ¿no? Cuando uno ve todo lo que, todos los bienes que utiliza, sí, claro. La comodidad que se tiene, a uno se le olvida el problema del sí, calentamiento global, ¿no? Todo esto que gozamos de que, ay, ¿a dónde nos vamos de vacaciones ahora? Aunque sea Acapulco o a Europa o a Estados Unidos o a Brasil o a China, es una huella de carbono gigantesca, gigantesca. O sea, una persona que viaje a Europa y regrese emite el promedio de un habitante en un año. En el caso mexicano, ¿no? O sea, una persona que viaje de México a Europa y regrese, emite el promedio de lo que emite un mexicano durante 365 días. Entonces, si te avientas 2 viajes y además te vas a Acapulco, te vas a Cuernavaca o te vas a Estados Unidos, bueno, pues tu huella de carbono pues son de varios Méxicos o de varios mundos. Y entonces, eso se traduce en algo que se llama destrucción del planeta. Entonces, poco a poco lo hemos destruido como originalmente lo recibimos, ¿no? Sí, a mí y quisiera insistir en esta parte de la innovación sostenible, porque uno ve datos, por ejemplo, 6 países europeos, encabezados por Alemania, son los que están a la cabeza de las innovaciones sostenibles. Así es, sí. Entonces estamos viendo que las políticas de estos gobiernos ven también en el sector tecnológico, científico, pues como una gran inversión.
si vamos a estar transmitiendo tecnología y esa tecnología es cara, Ujú. ¿cómo poder hacer, cómo generar un proyecto en estas políticas nacionales de incidencia con CONACYT, con universidades, con el sector privado, de poder crear cuadros de científicos? Bueno, tenemos casos muy destacados, premios Nobel, que nos podrían dar pauta para, no estamos hablando en un término inmediato, pero sí pensar en largo plazo, ¿no? Bueno, mira, yo he tenido oportunidad, honestamente, pues, de convivir con muy distintos ingenieros de muy distintas nacionalidades. Y lo que sí me doy cuenta, y a veces hasta me da envidia, es que los europeos, pero particularmente los alemanes, tienen una cultura tecnológica muy clara, una idiosincrasia y una educación dirigida a los números y al raciocinio. Y eso es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos un sesgo cultural hacia la estética, ¿no? hacia las cuestiones sociales. Nos gusta, a diferencia, por ejemplo, de los que son muy racionales, pues nos gusta la belleza, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros comemos pues con cubiertos, con manteles muy decorativos, con vajillas también hechas por artesanos nacionales. Eso es muy raro que lo gocen los habitantes promedio de los países desarrollados o inclusive de Estados Unidos. No es el caso japonés, por ejemplo, ¿no? Pero la idiosincrasia y la cultura es fundamental para el desarrollo de tecnología. No es a través de políticas de Estado. Tenemos que lograr una modificación cultural y a lo mejor eso nos va a tardar o nos va a tomar mucho más tiempo, pero tiene que ser importante en las políticas culturales y en nuestras familias y en nosotros mismos la racionalidad pues numérica, mecánica, física y química de las cosas. Si eso no es importante para nosotros, no vamos a poder lograr los desarrollos tecnológicos que sí logran pues los alemanes, los japoneses, los daneses, los que tienen una cultura muy arraigada en esas temáticas, ¿no? La estadística, ¿no? Los niños en Estados Unidos son grandes estadísticos del béisbol. El fútbol en México, el fútbol soccer no se maneja por estadísticas, por ejemplo, ¿no? Lo manejamos por personalidades y las ocurrencias de esas personalidades del fútbol, pero no cuál es su promedio, su desviación estándar, su récord no de bateo, sino de efectividad, etcétera. Entonces, sí necesitamos, para tener desarrollos tecnológicos que cambien el mundo, una cultura tecnológica que está basada en eso, en la importancia de los números, la importancia de la química, la importancia de la física, de las cosas cotidianas, no de lo excelso o de lo complejo, sino de las cosas cotidianas. Y eso pues se mama desde niño, ¿no? Pero y en la casa, ¿no? Perdón, hay ejemplos. Corea es un país que en los últimos 30 años ha hecho un cambio educativo que ha tenido como consecuencia también un cambio cultural. Pero son muy disciplinados y son un pueblo también o sea, que tiene una colectividad disciplinada. Y esa colectividad que, digo, yo no soy especialista en la cultura coreana, pero uno de nuestros aliados en las negociaciones climáticas es Corea, ¿no? Y la verdad es excepcional su comportamiento. Los coreanos son personas, a mi juicio, ¿no? muy disciplinadas colectivamente, ¿sí? Y ellos se fijan objetivos y efectivamente, al igual que muchos de nosotros, ¿no? Los van cumpliendo con precisión, pero fundamentalmente con una disciplina colectiva,
Y esa disciplina colectiva a veces no es muy característica de los pueblos latinoamericanos. Sí, doctor, para no salirnos del tema, Sí, claro. Hay una corriente que se denomina de la geoingeniería. Así es, sí. Que esta corriente piensa que con la tecnología se puede manipular de manera intencional a escala global el clima planetario. Y entre las cosas que ha planteado es que se puede remover de la atmósfera el exceso de dióxido de carbono. Así es, sí. Que se pueden reorientar las radiaciones solares para que no lleguen de manera directa a la Tierra. Uh-huh. Y también dice que con esto se pueden bajar la temperatura del planeta. Así es. Por otro lado, plantea que pueden fertilizarse los mares con hierro, que se puede mezclar las capas del agua marítima. Uh-huh. Y que se pueden enterrar en el fondo del mar los residuos del ozono que se puedan rescatar para evitar la contaminación del ambiente. Sin embargo, hay otras corrientes también desde el punto de vista tecnológico uh-huh. que creen que alterar el ambiente del planeta no es la alternativa, que esa es la causa, es una consecuencia del manejo que la tecnología ha tenido. Entonces, ¿usted cree que la industrialización, como se ha manejado por el occidente, tenga una alternativa para proteger al planeta? Porque también en el ámbito de lo que usted planteaba de las culturas, las diferentes visiones culturales que pueden haber en el mundo, ¿no cree usted que los indígenas o los pueblos originarios que tienen una noción distinta de la relación entre el hombre y la naturaleza uh-huh. pueden tener una alternativa que no sea tecnológica? Porque creo que estamos frente a un problema que le plantea a la humanidad un cambio civilizatorio. Eso que decía hace rato, ¿no? De cómo, si ahora estamos acostumbrados a movernos en carros que se mueven con energía de origen fósil, ¿verdad? Para atacar el problema de fondo, ¿no cree que estamos frente a un problema de cambio civilizatorio que implicaría reconocer la validez de los argumentos de otros que no son propiamente los países occidentales y los que tienen los mayores avances tecnológicos? Sí, mira, ya nosotros logramos cambiar el planeta, a lo mejor no de manera intencional, pero sí siguiendo pues una pauta de uso de recursos naturales excesiva, muy intensa y además pues sin preocuparnos de los residuos que generamos, ¿no? Ya sea la atmósfera, al agua, al suelo. Entonces, esta teoría de que, bueno, no es una teoría, es una realidad, de que estamos viviendo en el antropoceno, en donde ya nuestra huella es de carácter geológico, ya no es temporal a una generación, ¿no? Sino que ya es una modificación geológica del planeta, nos da la pauta para pensar que, bueno, si somos capaces de modificar y alterar las condiciones naturales del planeta, somos capaces también de corregirlo en esa misma escala. Y efectivamente, o sea, nosotros podemos lograr ya con los niveles tecnológicos y de comunicación que tenemos, pues que 1.300 millones de chinos, como había el chiste ese, salten al mismo tiempo, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero lo hemos logrado de otra forma, ¿no? Hemos logrado que 5.000 millones de personas, pues, consuman alimentos o se muevan en aparatos que están generando contaminación y a ver qué pasa, pues el calentamiento global, ¿no? O sea, hemos modificado el clima. Entonces realmente, digo, para no disvariar demasiado sobre el tema, sí hay posibilidades tecnológicas de escala global
que podrían alterar el clima, y nosotros tenemos la tendencia a pensar que podrían alterar el clima a nuestros cálculos o deseos. Y eso es algo así como pues jugar al gran alquimista planetario. Y a muchos de nosotros, pues empezando por mí, pues no nos gusta mucho esa idea, ¿no? Porque entonces nosotros que no tenemos capacidades todavía de comprensión del sistema climático global, nos es muy difícil modelarlo. Si lo empezamos a alterar en una o en dos o en tres variables de manera simultánea, pues no sabemos cuáles van a ser los resultados sinergísticos de esas intervenciones, ya sea físicas o químicas. Entonces, capturar el CO2 que fue emitido a la atmósfera es posible. Requerimos de energía. Y entonces tendríamos que buscar una fuente limpia de energía para poder hacer esa remoción atmosférica muy diluida del dióxido de carbono en distintos estratos de la atmósfera. Perdón. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, pero la magnitud de esos dispositivos pues sería tan grande que podríamos causar otros fenómenos. Podemos pintar de blanco todos los techos de todas las casas y edificios del planeta simulando la nieve para que haya un regreso mayor de la radiación solar y así evitar que se acumule en la atmósfera o que se acumule en los cuerpos sólidos pues, del planeta, de las ciudades, ¿no? Hay muchas formas efectivamente que tú ya enumeraste en las cuales podríamos acelerar los procesos naturales de captura de CO2, de dióxido de carbono, ¿no? Las algas capturan CO2 en los océanos, entonces si hiperfertilizamos, pues podemos hacer un crecimiento, una proliferación masiva de algas y eso hasta cierto punto va a acumular CO2. Y todas esas medidas juntas, pues a lo mejor sí evitarían el calentamiento global. ¿Es posible? Para contestar la pregunta, sí. ¿Es deseable? Pues yo creo que primero tal vez tendríamos que descifrar la modelación global de la atmósfera para poder realmente, bajo un control asegurado, hacer esas otras modificaciones, pero no estamos ahorita en ese momento de desarrollo tecnológico. Podemos aprender de otras culturas que son mucho más austeras, menos consumistas, más respetuosas de la naturaleza, como para modificar nuestro ritmo tan frenético de consumo de energía y materiales. Sí, definitivamente sí. Eso implicaría una reversión, no a lo mejor es una evolución hacia niveles pues más amigables con el planeta, pero también más racionales desde el punto de vista humano y social, que pues son deseables, ¿no? Si somos demasiado ambiciosos, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista de control y de acceso a todos los bienes y placeres planetarios, bueno, pues entonces vamos a acabar destruyendo lo que nos rodea. Entonces debemos de ser menos ambiciosos, menos gastalones, menos consumistas, menos de todo, porque realmente hemos llegado a un nivel en donde los excesos son completamente posibles, casi a un mínimo costo, ¿no? A un mínimo costo, me refiero económico, pero también a un mínimo costo individual desde el punto de vista del esfuerzo. Antes, para yo viajar de nuevo a Europa, pues tenía que hacer un gran esfuerzo en tiempo, físico, mental, en salud. Y ahora no, el costo es mínimo, ¿no? Es un viaje de 10 horas y de regreso, ¿no? Entonces, pues eso no está bien, ¿no? No está bien. ¿Por qué? Porque pues estamos destruyendo el planeta. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, pero también ya somos demasiados.
y ya somos demasiados y muy diversos. Y ahí es donde es necesaria toda esta acción para regresar al Acuerdo de París multilateral en el concierto de las Naciones Unidas. Son frases un poco trilladas, o más bien ya parecen muy sin sentido, pero en realidad es la única vía que ahorita tenemos como seres humanos de ponernos de acuerdo para evitar daños mayores a nuestra generación y a las generaciones futuras. ¿Cómo enfrenta México, cómo va a enfrentar México el problema de unas finanzas muy dependientes del petróleo y el uso, esos compromisos del uso de energías limpias? Bueno, primero es que somos más abundantes en energías limpias que en el petróleo. Y ya no somos tan dependientes como lo éramos hace 2 décadas del petróleo en sí mismo o del gas natural. Yo creo que la única forma de hacerlo es precisamente tratando de encontrar rutas distintas de abasto energético, que ya sabemos cuáles son, las tenemos muy bien mapeadas, eso sí, yo creo que la Secretaría de Energía ha hecho un espléndido papel en crear estos grandes inventarios nacionales de recursos energéticos renovables e identificarlos así puntualmente, ¿no? De tal forma que podemos aprovechar pues nuestras corrientes de agua, las costas, los mares, el sol, el viento, la geotermia, porque somos un país volcánico. Tenemos de todo tipo de energías renovables. Y ahí es donde está el futuro, pienso yo. En el Inter tenemos un patrimonio, que es este patrimonio energético fósil, que debemos de utilizarlo pues para producir cosas que también son importantes, ¿no? Lo ideal es que ese patrimonio fósil no lo quememos, sino lo convirtamos en plásticos, en fibras sintéticas, en químicos que no dañen demasiado el ambiente y que nos permitan pues controlar enfermedades o plagas o elaborar otro tipo de materiales, ¿no? Que sean más resistentes precisamente al paso del tiempo. Entonces yo creo que debe ser una combinación, pero sí con una orientación muy fuerte hacia los recursos no renovables. Ahora, los recursos no renovables no son vendibles, ¿no? O sea, yo no puedo vender el sol como puedo vender el petróleo, ni tampoco el aire, ni tampoco la geotermia. Lo que puedo hacer es exportar el producto de eso, como los africanos pueden exportar electricidad a Europa a través de generación solar, ¿no? O podrían hacerlo, igual nosotros, pero lo podemos hacer para nuestros vecinos cercanos, ya demasiado no. Entonces tendríamos que encontrar también formas distintas de relacionarnos en un mundo global desde el punto de vista comercial para poder mantener pues nuestro nivel de vida y sacar de la pobreza a la mitad de la población mexicana actualmente. Que básicamente también se hablaba mucho de eso en la cumbre de París, ¿no? Estos mecanismos de pobreza que están ligados también a sectores más afectados por los cambios climáticos. Curiosamente, mira, los objetivos del Acuerdo de París no son tan complejos, simplemente es tratar de evitar que los cambios del clima perjudiquen los sistemas productivos a través de los cuales nos alimentamos, ¿no? Ese es el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en el 92, ¿sí? O sea, que no perdamos nuestra capacidad de producir alimentos para poder seguir viviendo, así de sencillo, ¿no? Entonces, el asunto del combate a la pobreza a través de un desarrollo sustentable es el planteamiento más elaborado que tiene la Convención y que significa, entre otras cosas, pues que podamos seguir creciendo sin destruir el planeta. Lograrlo, ese es el reto, y ese es tal vez el área en donde hay más oportunidades para México,
¿Por qué? Pues porque México va a ser de los países privilegiados que a futuro tengan energía emisión cero, ¿no? Gente muy creativa, gente que de alguna manera va a ser joven en su gran mayoría y que tiene un potencial de crecimiento y desarrollo muy grande. Acaba usted de señalar que hay una serie de fuentes de energía limpia de las cuales se podría apoyar el desarrollo de nuestro país. ¿Podría decirnos en qué proporción actualmente se generan energías alternativas en relación con el petróleo? Sí, mira, nosotros apenas estamos generando en electricidad, ¿sí? Pues tenemos capacidad instalada de un 25% prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que sí vamos a lograr instalar hasta un 30% de energía limpia, y tenemos ahorita pues un despacho inferior al 20% de energía limpia o renovable. Entonces, sí debemos aumentar ese despacho, como lo dije, al 35% en el año 2024. Ya está programado y ya existe una claridad sobre qué tipo de proyectos se pueden lograr y dónde y de qué capacidades. Esto tal vez ya no sea tanto el problema. Ahorita yo creo que el problema está en que el crecimiento de la demanda sea racional, porque de aquí al año 2030 literalmente vamos a duplicar la generación eléctrica. O sea, vamos a construir otro sistema eléctrico como el que actualmente tenemos en menos de 15 años por el tamaño de nuestra población y por la dinámica de nuestras ciudades y nuestras industrias. Entonces, tenemos que ser más eficientes para bajar el consumo individual y buscar pues una mayor independencia de la red, esa desconexión o lo que se llama la generación distribuida de energía que no dependa de las grandes centrales termoeléctricas. Esa es tal vez la pauta que en 15 años debe ser dominante, ¿no? O sea, cada vez ser menos dependientes de la red y de los combustibles fósiles y lograrlo aceleradamente de aquí a 15 años. Ese es el reto. A lo mejor en porcentajes, pues yo te podría decir que en el momento en que la tasa de crecimiento de energías limpias sea mucho mayor a la de fósil, para consumo interno, no para exportación, en ese momento entonces estaremos en la ruta correcta. Sí, doctor, una pregunta más relacionada con el mismo tema. ¿Qué estrategias se han seguido desde el gobierno para que la conciencia sobre el uso de las energías limpias en relación con la protección del medio ambiente y como una alerta al cambio climático, qué estrategias se han desarrollado para que este tema salga del círculo tan reducido que conoce sobre los riesgos que tiene el cambio climático para la vida? Bueno, miren, en educación formal ya el tema de cambio climático está incluido en los libros de texto y en los libros de apoyo a nivel primaria, secundaria y preparatoria. La educación formal pues es un bloque importante de esa transmisión del conocimiento que es necesaria para poder combatir el cambio climático, pero la no formal yo creo que es más poderosa. Entonces, a través del Fondo de Cambio Climático nosotros sacamos varias convocatorias para que organizaciones no gubernamentales pues hicieran desde exposiciones de museos, ¿no? Por ejemplo, para el Museo del Niño, ¿no? Hasta literalmente desarrollen contenidos sociales y los hagan de preferencia virales en las redes sociales, ¿no? A través de internet, de los distintos espacios en donde las redes sociales se están expresando. Pero eso debe ser un esfuerzo continuo y puede ser muy costoso, ¿no?
puede no costarte nada porque logras la chispa de un video y ya eso pues informa a la gente, un video que sea pues muy atractivo por distintas circunstancias, pero que también sea muy informativo, pero puede costarte mucho porque para lograr eso necesitas estar produciendo muchas cosas a la vez. Entonces lo hemos hecho de esa forma. Pensamos que bueno, pues esto debe ser un trending topic todo el tiempo y durante mucho tiempo. Y eso es difícil. Evidentemente, pues también la sociedad se cansa, ¿no?, de los temas. Y entre más un tema aparece, pues más la gente busca otras alternativas, ¿no?, entre entretenimiento, pero también de conocimiento. En el tema de cambio climático, nosotros distintas encuestas de repente dicen, bueno, es que ya pasó la cumbre de París y pues ya, ¿no?, ya se pusieron de acuerdo, entonces ya se debe de solucionar el problema. Y no es así, tenemos que seguir insistiendo. Y por eso, bueno, también me da mucho gusto que ustedes estén interesados en el tema porque pues esto es lo que hay que hacer, o sea, hay que hablar del tema, hay que difundirlo, hay que escribirlo, hay que hablarlo en todos los medios, ¿no?, cine, televisión, radio, porque pues es el mayor problema que tiene la humanidad. Es el gran tema. Es el gran tema, sí, a mi juicio es el gran tema. Sí hay temas que son pues muy graves, ¿no?, como la pobreza o las enfermedades ahora, estas virales transmitidas por mosquitos, pero son temas que pueden ser coyunturales. Este no, este es un tema en donde los puntos de no retorno ya están dados. Ya no vamos a recuperar el Polo Norte como era antes, ya el Polo Norte es distinto. Ya no vamos a recuperar muchos arrecifes de corales que se quedaron blanqueados. No hay forma de restituir esa naturaleza. Y debemos de evitar un punto total de no retorno de un sistema climático. Y que así como los habitantes de la Ciudad de México saben lo que es un IMECA, una precontingencia, ¿no?, o los habitantes que viven, no sé, en Noruega, estoy seguro que deben de tener una cultura del clima muy enfocada hacia las nevadas y cómo sobrevivir 6 meses del año en oscuridad y en frío, etcétera. Pues nosotros como habitantes del planeta debemos de tener una cultura climática que está basado en todo lo que hemos platicado ahorita, ¿no? Y ese es algo muy importante. Y con respecto a los manglares, no el tajamar en particular, porque en realidad son los manglares, lo importante es protegerlos y volver a repoblar nuestras costas de manglares en la medida en que sea posible. No deberíamos estarlos perdiendo. ¿Por qué? Porque son barreras de protección precisamente a fenómenos hidrometeorológicos extremos, en particular a huracanes. Los manglares van ganando terreno al mar, pero cuando el mar se viene hacia nosotros nos sirven de barrera de protección. Nosotros debemos estar siempre construyendo ciudades, desarrollos turísticos, etcétera, detrás del manglar y no sobre el manglar, detrás de la duna y no sobre la duna, ¿no? Porque esos son ecosistemas costeros, además de ser ecotonos muy ricos entre el mar y el continente, son ecosistemas costeros de protección. Nos gusta vivir cerca del mar, tan cerca del mar que quisiéramos levantarnos, salir de la cama y estar ya ahí con los pies en el agua. Pero eso no es muy bueno desde el punto de vista urbano, turístico o desde el punto de vista de protección social o civil. Entonces tenemos que rescatar los manglares en todo el planeta, porque la destrucción de los manglares ha sido en todo el planeta, pero en México ha sido muy alta la devastación de los manglares. Entonces, pues sí, hay que defenderlos sin duda alguna. Sí, encontramos, por ejemplo, casos como Costa Rica, que defiende mucho todo su ecosistema, y vemos a veces en México mucha permisión, que yo creo que a veces llega a ser grave, ¿no?, estas permisiones. Pero para cerrar la entrevista,
quedarnos con 3 ideas fundamentales de avance de la CUP. 3 ideas. Avanzamos en esto y también qué nos quedó pendiente. Sí, mira, yo creo que lo más importante del Acuerdo de París y de la COP21 es que todos los países asumieron un compromiso que es voluntario, o sea, no es un compromiso impuesto con base en una, entre comillas, justicia climática, ¿no? ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto fijó límites máximos de emisión y luego los repartió entre los responsables. Y eso fue un fracaso total, ¿no? Entonces, ahorita todo lo que se hizo en el Acuerdo de París es 188 países se comprometieron de manera voluntaria a reducir sus emisiones. Eso es tal vez el rasgo más importante del Acuerdo de París. Pero eso no es suficiente. Entonces, el segundo rasgo importante del Acuerdo de París es que nos comprometimos a revisar cada 5 años ese compromiso. Y el tercer rasgo más importante es que cada vez que revisemos ese compromiso vamos a ser más ambiciosos. Entonces se introdujo el concepto de progresividad, ¿sí? Entonces vamos a ser cada vez más ambiciosos y más ambiciosos para evitar que aumente la temperatura 1.5 grados centígrados. ¿Y los pendientes? Mira, los pendientes más importantes están en el área energética para una distribución masiva de tecnologías de baja huella de carbono. Para eso se requiere dinero, ¿no? Entonces, ahorita se ofertaron y se van a movilizar 100,000 millones de dólares, pero no es suficiente. Un solo evento como el de Katrina, pues tiene costos de cerca de 86 billones de dólares, ¿no? 100 billones de dólares para mitigación y para adaptación, que es lo que se ofertó, no es suficiente. Entonces va a faltar financiamiento y tenemos que con ese financiamiento movilizar muy rápido y de manera masiva tecnología. Esas partes todavía no están perfectamente bien resueltas. Todavía los países que poseen tecnología pues no la quieren soltar de manera barata, quieren capitalizarse con esa tecnología. Y los países que necesitamos esa tecnología para no degradar nuestro medio ambiente, pues no tenemos esos capitales. Entonces ahí es donde está el trabajo fino para los próximos años. ¿Qué mensaje les mandarías a los universitarios y a la sociedad en general? Bueno, a los universitarios de que hay muchísimas áreas de oportunidad, yo creo que hemos platicado de ellas, ¿no? En especial para los ingenieros ambientales. Para los ingenieros ambientales hay mucho trabajo, ¿no? Para los ingenieros en cuestiones de energía, de química. La innovación yo creo que va a ser la pauta que pues, nos permite enfrentar el cambio climático. Y a la sociedad, pues lo que acabamos de platicar, yo creo que es importante modificar nuestros patrones de consumo y tener una cultura menos agresiva hacia el medio ambiente, más respetuosa de la naturaleza. Pues muchas gracias por todo su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes.